تمام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज सुलह हुदैबिया के हवाले से Hoy empezaré con el Tratado de Hudebia. El Tratado de Hudebia tuvo lugar en el mes Dulqada del año 6 después de la Hijra, correspondiente a marzo de 628 de la era cristiana. También se conoce como la Batalla de Hudebia. En cuanto a la Batalla de Hudebia, Dios el Exaltado reveló un capítulo entero. Sura al-Fatah comienza con estos benditos versos. Dios Altísimo afirma: En verdad, te hemos concedido una clara victoria, para que Allah corra un velo por tus faltas, pasadas y futuras, y complete su favor sobre ti, guiándote por el camino recto, para que Allah te ayude poderosamente. ¿Por qué se llama la batalla de Hudeybiya? ¿Y cuál es su contexto? Lo explicaré brevemente. Hudeybiya era el nombre de un pozo, por lo que esta zona pasó a llamarse Hudeybiya. En los inicios del Islam, este pozo era utilizado por viajeros y peregrinos, pero no había ningún establecimiento permanente en él. Hudeybiya se encuentra a una distancia de una marhala, es decir, a 9 millas de la Meca, y la distancia de la Meca a Medina es de unas 250 millas. Por lo tanto, la distancia de Medina a Hudeybiya es de aproximadamente 241 millas. Hudeybiya es el límite occidental del Haram de la Meca. Según algunas personas, la mayor parte se halla dentro del Haram y algunas partes quedan fuera del límite del Haram. Fue en este lugar de Hudeybiya donde se hizo un tratado entre los musulmanes y los Quraysh, que se llama el Tratado de Hudeybiya. En las narraciones también se conoce como la Batalla de Hudeybiya. En una narración también se denomina Batalla de Tihama. La Meca y sus alrededores se llamaban Tihama debido al intenso calor y a la luz del sol. Por esta razón también recibió el nombre de Tihama. ¿Cuál fue el contexto? Se sabe por las narraciones y la historia que el santo profeta emprendió el viaje a Hudeybiya basándose en un sueño. Se narra que el mensajero de Dios se le mostró en un sueño que entraba en la Meca con sus compañeros en un estado de paz, afeitándose la cabeza y cortándose el pelo, y que había entrado en la casa de Dios y tomado su llave y había realizado el wukuf con los que realizaban el wukuf en la llanura de Arafat. Se quedó ahí. El mensajero de Dios convocó a la gente de Arabia y a los beduinos de los alrededores para que se pusieran en camino con él.
En este viaje los musulmanes no llevaban armas, excepto espadas que estaban en sus fundas. En aquella época cada persona llevaba consigo una espada cuando salía de casa. Llevar una espada no equivalía necesariamente a luchar. Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu, dijo: oh mensajero de Allah, si temes que Abu Sufyan y sus compañeros pongan en peligro a los musulmanes, ¿por qué no has traído el armamento necesario para la guerra? El santo profeta respondió: puesto que voy con la intención de realizar la umra, no deseo llevar armas conmigo. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib. En la vida y carácter del sello de los profetas, al mencionar este sueño del santo profeta, lo ha descrito de esta manera: al ver este sueño, el santo profeta ordenó a sus compañeros que se prepararan para la umra. La umra era como un hajj, peregrinación a la Meca menor, en que se omitían varios ritos del hajj, y solo bastaba con el tawaf de la casa de Dios y un sacrificio de un animal. Además, a diferencia del hajj, peregrinación a la Meca, tampoco había una época del año determinado para la umra. Este culto puede realizarse en cualquier época del año. En esta ocasión, el santo profeta la paz y bendición de Dios sean con él, también anunció a los compañeros que, puesto que este viaje estaba libre de cualquier intención de confrontación violenta, era simplemente con el propósito de realizar un culto religioso pacífico. Los musulmanes no debían llevar sus armas con ellos, aunque según la costumbre de Arabia, como viajeros llevaban espadas guardadas en sus fundas. ¿Cuántos musulmanes había en el momento de la batalla de Hudaybiyah? También hay diversas opiniones al respecto. Una narración afirma que había algo más de 1000 compañeros. Otra narración afirma que eran 1300, mientras que otra afirma que eran 1400. En resumen, también hay narraciones que mencionan números de hasta 1700, lo que significa que varios informes oscilan entre 1000 y 1700. Cuando llegó el momento de partir, los animales sacrificados fueron entregados a Hazrat Najiyah bin Jundub Aslami, quien los llevó a Dhul Hulaifa. Dhul Hulaifa es un lugar a 6 o 7 millas de Medina. Siempre que partía de Medina, el santo profeta nombraba un gobernador provisional en Medina. Antes de emprender este viaje, según la narración de Ibn Sa'd, el santo profeta nombró a Hazrat Abdullah bin Maktum como su gobernador interino en Medina. Mientras que en la narración de Ibn Hisham se afirma que Hazrat Numela bin Abdullah fue nombrado sustituto. Baladuri ha mencionado a Hazrat Abu Rahum Kulsum bin Hussein. Según algunos, Hazrat Maktum fue nombrado imán de las oraciones y el resto como diputados o gobernadores en funciones. Hay diferentes narraciones. Los detalles de la preparación y partida del santo profeta y los compañeros para el viaje se describen a continuación. El mensajero de Dios entró en su casa tras este anuncio, realizó el ghusl, baño, y vistió 2 prendas hechas en Sohar. Sohar es una ciudad de Yemen conocida por su ropa de buena calidad. El santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él, salió entonces y montó en su camello Kaswa a la puerta de su casa. Su bendita esposa, Hazrat Salama, radiyallahu ta'ala anha, le acompañó en este viaje. El mensajero de Dios partió el lunes al comienzo de Dhul-Qa'dah y al llegar
a Zul Jolefa ofreció allí la oración del alba. Luego llamó a los animales del sacrificio, que fueron 70. Los adornó con guirnaldas. Luego marcó algunos camellos, es decir, marcó sus jorobas para indicar que eran camellos de sacrificio. Luego ordenó a Hadrat Nadia bin Gundub que marcara al resto de los animales. Estos también estaban marcados y adornados con guirnaldas. El resto de los musulmanes también adornaron sus animales con guirnaldas y los marcaron. Los musulmanes llevaban 200 caballos en este viaje. Los siguientes son detalles sobre la puesta del ihram del santo profeta. El mensajero de Dios ofreció 2 rakat, unidades de oración, y montó cerca de la puerta de la mezquita de Dhul Hulefa. Se puso el ihram para la umra, para que la gente supiera que se había propuesto visitar y honrar la casa de Dios. Luego recitó esta talbia: aquí estoy a tu servicio. Aquí estoy a tu servicio. Oh Dios, aquí estoy. Aquí estoy. No tienes ningún partícipe. Aquí estoy. En verdad, la alabanza, las bendiciones y el reino son para ti. No tienes ningún partícipe. Para recabar información sobre la situación de los Quraysh y saber si albergaban intenciones crueles, el santo profeta envió por delante a un mensajero, Hadrat Busr bin Sufyan. Para mayor precaución, nombró a Hadrat Abad bin Bishr y, según una narración, a Hadrat Saad bin Zaid Asali como líder de más de 20 jinetes y los envió por adelantado, haciendo paradas en varios lugares. Cuando el profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, llegó al lugar de Rawa, que está a 73 kilómetros de Medina, recibió noticias de que había algunos politeístas en el valle de Reka, situado a lo largo de la costa con Bahr Amir. Existía el peligro de que atacaran repentinamente a los musulmanes. Por lo tanto, envió a Hadrat Abu Qatada Ansari, que no se había puesto el ihram para la umra, junto con un grupo de compañeros hacia ellos. Se mencionan ciertos milagros que tuvieron lugar en el transcurso de este viaje. Durante el viaje, algunas personas se reunieron alrededor del santo profeta mientras realizaba la ablución con un cuenco de agua delante de él. El santo profeta les preguntó cuál era el problema y los compañeros respondieron: aparte del agua que tienes, ninguno de nosotros tiene agua de la que podamos beber o hacer la ablución. Al oír esto, el santo profeta metió la mano en el cuenco e inmediatamente empezó a brotar agua de sus dedos, como si brotara agua de un manantial. Hadrat relata: todos bebimos de agua de ella y realizamos la ablución. Incluso aunque hubiesen habido cientos de miles de nosotros, el agua hubiese sido suficiente. No obstante, habían solo 1500 de nosotros en ese momento. A la luz de varios libros de historia, Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ha narrado este incidente de la siguiente manera: durante el transcurso de este viaje, antes de esta ocasión, hubo un momento en el que, excepto el recipiente utilizado por el santo profeta, todos los demás recipientes se habían quedado secos de agua. En esta ocasión, ante la queja de sus compañeros, el santo profeta colocó su mano bendita sobre la boca del recipiente e, inclinándolo hacia adelante, instruyó a los compañeros que trajeran sus propios recipientes y los llenarán. El narrador relata que en ese momento el agua brotará de entre los dedos del santo profeta de tal manera que parecía un manantial en curso. Tanto así que todos tomaron el agua según sus necesidades y el sufrimiento de los musulmanes fue aliviado. El Mesías prometido del Islam explica este incidente de la siguiente manera: afirma: cuando una persona alcanza este elevado estado de encuentro con Dios, liqa,
A veces realiza actos que parecen estar más allá del poder humano y tiene el matiz del poder divino. Hay muchos otros milagros que el santo profeta, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, realizó únicamente con su propio poder y que no fueron acompañados por ninguna oración. En muchas ocasiones multiplicó el agua sumergiendo sus dedos en una copa de agua, de tal manera que todo el ejército, junto con sus camellos y caballos, bebieron de ella, y sin embargo la cantidad original de agua no se redujo. En muchas ocasiones, al poner su mano sobre 3 o 4 panes, sació el hambre de miles de personas. En otras ocasiones bendijo una pequeña cantidad de leche con sus labios y un grupo de personas bebió hasta saciarse. En algunas ocasiones, al añadir su saliva a un pozo de agua amarga y salada, la convirtió en agua dulce. En otras ocasiones curó a personas gravemente heridas colocando sus manos sobre ellos. En otras ocasiones curó la vista de ciertas personas que la habían perdido como consecuencia de una lesión que había recibido durante alguna batalla a través de las bendiciones de sus manos. De esta manera hizo muchas otras cosas a través de su poder personal, detrás del cual operaba el poder divino. El Mesías prometido menciona esto en relación a los milagros realizados por el santo profeta. También hay detalles sobre la preparación de un ejército por parte de los Quraysh al enterarse de que el santo profeta había emprendido el viaje, así como el consejo que buscó el santo profeta entre sus compañeros. Al enterarse de que los musulmanes no venían para ninguna batalla, sino que solo viajaban para visitar la casa de Allah, los Quraysh decidieron impedir que los musulmanes entraran en la Meca. Cada uno de ellos, que era capaz de empuñar una espada, se preparó para detener a los musulmanes. A pesar de ser conscientes de que estos no venían para ninguna batalla, junto con sus aliados se reunieron un ejército de 8.000 hombres y establecieron un campamento en Balda, que se encontraba al oeste de la Meca. Para detener al santo profeta y a los musulmanes en su camino, enviaron a Khalid bin Walid, junto con 200 jinetes, hacia un valle llamado Qura al-Jamin, que se encontraba a 8 millas de Usfan. Hazrat Misfar bin Makrama y Marwan bin Hakam relata que el santo profeta y sus compañeros llegaron a una fuente de agua en Ashad, cerca de Usman. La persona encargada por el santo profeta de recolectar información se acercó a él y le informó que los Quraysh habían preparado un gran ejército y también habían reunido a varias otras tribus para este propósito, todos listos para luchar contra él e impedirle visitar la casa de Allah. El santo profeta buscó consejo entre sus compañeros sobre si debía luchar contra todos aquellos que estaban dispuestos a impedirle visitar la casa de Allah, junto con sus familias, y también si el enemigo se acercaba a ellos, es decir, los musulmanes, si debían atacarles. Ante esto, Abu Bakr respondió: oh mensajero de Allah, partiste con la intención de ir a la casa de Allah. No teníais la intención de atacar ni luchar contra nadie. Por lo tanto, avancemos hacia la casa de Allah y lucharemos contra cualquiera que intente detenernos. En otras palabras, debían continuar con su viaje. Hazrat Usaid bin Hudayr estaba de acuerdo con la sugerencia de Hazrat Abu Bakr. Después de Hazrat Abu Bakr, Hazrat Miqdad se adelantó y dijo: por Allah, oh mensajero de Dios, no diremos lo que los Ben Israel dijeron al profeta Moisés: ve tú y tu Señor y lucha, mientras nosotros nos quedamos aquí sentados. Oh mensajero de la avanza, y tú y tu Señor lucharéis, y nosotros también lucharemos junto a ti. Hazrat Muslim Maud también analizado este incidente. Afirma: al enterarse de esto, los habitantes de la Meca llegaron con un ejército y preguntaron a los musulmanes: ¿quién os dio permiso para venir aquí? Contestaron: no hemos venido para combatirlos, simplemente hemos venido para realizar la umra. Este lugar es considerado como una fuente de bendición, tanto para vosotros como para nosotros. Hemos venido de visita y no para combatir. Ellos respondieron: no se trata de realizar el tawaf, circulación de la Kaaba. Los incrédulos rechazaron esto y dijeron: os consideramos nuestros oponentes,
Y si entráis en la Meca y realizáis el tawaf, esto sería una causa de humillación para nosotros ante todos los árabes, pues dirán, sus oponentes realizaron el tawaf en su propia casa. Podemos permitir la entrada a cualquiera en la tierra de Arabia, excepto a vosotros. Como se mencionó anteriormente, Khalid bin Walid junto con 200 jinetes fue enviado para detener al santo profeta. Cuando el santo profeta se enteró de esto, cambió de ruta para evitarles y llegó hasta Hudaybiyah. Con respecto a esto, Hazrat Mirza Bashir Ahmad radiyallahu ta'ala anhu escribe: después de un viaje de algunos días, cuando el santo profeta se acercó a un lugar llamado Usfan, situado aproximadamente a 2 días del camino en la ruta hacia la Meca, el mensajero de Dios, el mensajero del santo profeta le informó que los Quraysh estaban furiosos y firmemente decididos a detenerlo, hasta el punto de que en la expresión de su ira y barbarie se habían puesto pieles de guepardo. Estaban completamente decididos a enfrentarse a ellos para impedir el paso de los musulmanes en cualquier circunstancia. También se confirmó que los Quraysh habían enviado una cantidad de caballería compuesta por algunos jinetes valientes bajo el mando de Khalid bin Walid, quien aún no se había convertido al Islam, y que esta caballería había llegado cerca de los musulmanes, y que Ikrama bin Abi Jahl también formaba parte de ella. Cuando el santo profeta escuchó esta noticia, instruyó a los compañeros a desviarse de la ruta conocida hacia la Meca y avanzar por la derecha para evitar el conflicto. Así los musulmanes comenzaron a avanzar por una ruta muy complicada y ardua cerca de la costa. El santo profeta no deseaba combatir contra ellos porque no había salido con la intención de luchar, sino con la intención de realizar umrah. En cualquier caso, el profeta de Allah partió y alcanzó su destino. Khalid bin Walid no se enteró del despido a los musulmanes ni de su partida. Esto fue allí hasta tal punto que cuando finalmente vio al grupo de los musulmanes acercándose a la Meca, corrió para advertir a los Quraysh de su llegada. En relación con la llegada del santo profeta, tras tradiciones registran con la autoridad de Hazrat Misfar bin Makhdama y Marwan que en los días del tratado de Hudaybiyah, el mensajero de Allah continuó su viaje hasta llegar al valle, donde el camello del santo profeta se sentó mientras él todavía estaba montado en él. La gente gritaba al camello para que se levantara, pero este permanecía sentado. Los compañeros dijeron: quizás Kaswa esté cansada. Pero el santo profeta respondió: no, Kaswa no se ha cansado, ni está en su naturaleza cansarse y sentarse de esta manera. La verdad es que el mismo Ser Supremo que impidió que el elefante de los Ashab al-Fil avanzara hacia la Meca, también ha detenido a este camello. Por lo tanto, juro por Dios que aceptaré todo lo que me piden los Quraysh de la Meca por el respeto al Haram. Después de esto, el santo profeta llamó a su camello para que se levantara, y por el poder de Dios esta vez se puso de pie. El santo profeta quería decir que cualquier demanda que hicieran los Quraysh, excepto algo que violara cualquier prohibición divina, él se la concedería. En cualquier caso, el santo profeta le dijo a su camello que caminara, y este se puso de pie. Se alejó de los habitantes de la Meca hasta que llegó a un pozo con poca agua en el lado opuesto de Hudaybiyah. Esto se basa en una narración de Bukhari. El Muslim de la Tara afirma: aquí el camello del santo profeta se detuvo y se negó a seguir adelante. Los compañeros dijeron: mensajero de Dios, tu camello se ha cansado. ¿Por qué no te sientas en otro camello? El santo profeta respondió: no. Se ha cansado. No se ha cansado. Más bien, parece ser la voluntad de Dios que nos quedamos aquí. Y es desde aquí que utilizaré todos los métodos para solicitar a los habitantes de la Meca que nos permitan realizar el Hajj, sin importar las condiciones que estipulen. Las aceptaré. Hasta ahora, el ejército de la Meca había permanecido a bastante distancia de la Meca, esperando a los musulmanes. Si el mensajero de Dios lo hubiera deseado, podría haber entrado en la Meca sin que hubiesen encontrado resistencia. Pero como ya se había hecho a la idea de que primero intentaría persuadir a los residentes de la Meca para que permitieran a los musulmanes realizar el tawaf, y que solo recurriría
a la lucha en el caso de que los propios habitantes de la Meca no les dejarán otra opción y les atacarán. Es por lo que, a pesar de que la entrada a la Meca estaba abierta para ellos, decidió acampar a Hudaybiyah. इन आजम रिवायत करते हैं कि जब हुदैबिया के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में Bukhari recoge una narración sobre el embalse con el nivel reducido de agua cerca del cual acamparon los musulmanes y que pronto la gente empezó a extraer agua de él poco a poco. Como resultado, este embalse no tardó en sacarse y la gente empezó a quejarse del profeta Muhammad. Por ello, Hazrat Nadia bin Anjam narra que cuando en la ocasión de Hudaybiyah el mensajero de Dios recibió quejas de la severa falta de agua, me llamó, sacó una flecha de su carcaj y me la dio. Luego ordenó que le trajeran un cubo de agua de este depósito. El mensajero de Dios hizo la ablución y se enguajó la boca, tras lo cual volvió a echar el agua en el cubo. Luego me indicó que vertiera este agua con el depósito que se había sacado, clavando en él esta flecha. El narrador expresa que hizo precisamente esto, así que juró por aquel ser que envió el mensajero de Dios, con la verdad que salí de este pozo con gran dificultad, ya que el flujo de agua resultante me rodeó totalmente. Después de volver a verter el agua y clavar la flecha en el pozo, me quedé allí, hasta que de repente el agua empezó a llenar el pozo y burbujeaba como burbujea el agua en una olla hirviendo. El agua salió subiendo hasta llegar a la parte superior del pozo. La gente bebía agua de sus bordes hasta que incluso la última persona había saciado su sed. Hazrat Bashir Ahmad escrito sobre la lluvia que tuvo lugar, escribe, y esto también se menciona en otros libros de historia. También llovió esta misma noche o poco después. En consecuencia, cuando el santo profeta llegó para la oración de la mañana, la llanura estaba llena de agua. El santo profeta sonrió y dijo, ¿sabéis lo que vuestros Dios ha declarado en esta ocasión de lluvia? Según su costumbre, los compañeros respondieron, Dios y su mensajero saben más. El santo profeta dijo, Dios el exaltado declara, entre mis siervos hay algunos que se han despertado esta mañana en un estado de creencia, mientras que otros han vacilado en un estado de incredulidad. Los que decían que esta lluvia nos fue dada por la misericordia y la gracia de Dios se han mantenido firmes en la esencia de la fe. Sin embargo, en cuanto a los que dijeron que esta lluvia nos ha llegado debido a tal o cual estrella, sin duda han creído en la estrella, pero no han creído en Dios. Con esta afirmación llena de la riqueza de la unidad divina, el santo profeta enseñó a sus compañeros que indudablemente mediante el sistema de medios y causas para hacer funcionar el universo, Dios estableció diversos tipos de medios. En cuanto a la cuestión de la lluvia, etc., no negamos el efecto de los cuerpos celestes. Sin embargo, la verdadera unidad consiste en que, a pesar de estos medios e intermedios, las miras del hombre no se vuelvan negligentes hacia ese ser siempre tan oculto, quien es el creador de todos los medios y es la causa de todas las causas en este universo. Sin quien estos medios materiales no son más significativos que un insecto muerto. En esta ocasión se menciona que Amr bin Salim y Basr bin Sufyan hicieron un regalo al santo profeta. Está escrito que con motivo del tratado de Hudaybiyah, Amr bin Salim y Basr bin Sufyan, que formaban parte de la tribu Husa, regalaron al santo profeta cabras y camellos. Amr bin Salim también regaló a Hazrat Saad bin Abdullah un camello. Hazrat Saad y Amr eran amigos. Hazrat Saad Ubada fue a ver al santo profeta y le informó de que Amr le había regalado un camello. Al santo profeta respondió, Amr también nos ha regalado un camello, que Dios bendiga la riqueza de Amr. El santo profeta ordenó entonces que se sacrificaran los camellos y se repartiera la carne entre los compañeros. También ordenó que se repartieran las cabras entre los compañeros y se incluyó a sí mismo en el reparto. El santo profeta envió carne de camello a Hazrat Salma y a otros. También dio un poco de carne de su cabra a Hazrat Salma y ordenó que se diera ropa a la persona que trajera los regalos. El santo profeta ordenó que se reunieran todos los regalos que le habían dado y que se distribuyeran
entre los compañeros. Los relatos relacionados con este continuarán. Hay más detalles con respecto a esto, cómo se llevó a cabo el Tratado de Hudaybiyah. Todos estos detalles se mencionarán en el futuro, si Dios quiere. En este momento hablaré de algunos miembros fallecidos y también dirigiré sus oraciones fúnebres después de la oración del viernes. La primera mención es de Shehryar Rakin, hijo de Muhammad Abdullah Wahab Sahib de Bangladesh. Se ha escrito sobre este incidente que en Bangladesh ha persistido un considerable malestar en los últimos días, desde la destitución del gobierno el 5 de agosto. Cuando el gobierno fue dispuesto, estalló el caos en todo el país y los opositores a la comunidad Ahmadiyya también aprovecharon la oportunidad para lanzar un ataque contra la comunidad en Ahmednagar. Anteriormente también se habían producido ataques aquí. Los opositores prendieron fuego a las casas de los Ahmadis y luego procedieron a incendiar la mezquita. A continuación se dirigieron a Jamia, seminario islámico y el lugar del Jalsa. Aunque no pudieron entrar en Jamia, se acercaron por detrás del recinto del Jalsa y rodearon a los voluntarios encargados de la seguridad del evento y les agredieron repetidamente. Fue durante este asalto cuando el querido Shehryar sufrió graves heridas en la cabeza. Tras 3 meses de tratamiento, sucumbió trágicamente a sus heridas el 8 de noviembre y alcanzó el martirio a la temprana edad de 16 años. Ciertamente a Allah pertenecemos y a Él volveremos. De este modo alcanzó el martirio. El joven Shehryar era miembro del programa de Waqf-e-No, hijos que han sido dedicados por sus padres para el servicio del Islam Ahmadiyya. Le sobreviven sus padres, abuelos, una hermana y 2 hermanos. La fe Ahmadi fue introducida en su familia a través de su bisabuelo, Hazrat Munshi Siyar al-Islam Sahib, quien juró lealtad a través de Allama Abdul Rahman Sahib, atrayendo a muchos miembros de la familia al seno de la comunidad Ahmadiyya. El fallecido era un miembro activo de la comunidad. Trabajó como secretario de finanzas en el comité AMLA de Atfar al-Ahmadiyya en Ahmednagar. Su madre escribe que era constante en sus oraciones y adoración desde una edad joven y mostró mucho interés en servir la comunidad. Incluso llegaba a molestarse si se le aconsejaba centrarse primero en sus estudios antes de participar. Siempre que había un Ijtima o Jalsa en Ahmednagar, él era el primero en salir de la casa y llegar al lugar. Por ser el hijo menor, su madre dice que él fue de gran ayuda para ella, ayudándola con sus tareas del hogar y en la cocina. Era muy sociable y rápidamente se hacía amigo incluso de extraños. Su madre también señaló que, al igual que su hermano mayor, se estaba preparando para solicitar admisión en Jamia. Su madre también escribió que ella tuvo sueños que le informaron del inminente martirio de Shehryar antes de que ocurriera. El Qaid de Qudam al-Ahmadiyya en Ahmednagar, Najam Saqib, afirma que el año pasado, en marzo de 2023, durante los ataques que ocurrieron en Jalsa, fue martirizado el ingeniero Zahid Hasan Sahib, y dice que yo dirigí la oración funeraria por él y que lo menciona en el sermón. Dice que mientras los Judam estaban del servicio, estaban desayunando y escuchando el sermón. En ese momento Shehryar comentó que si él hubiese sido martirizado ese día, también se habría mencionado el sermón. Escribe en detalle que cuando los asaltantes atacaron repentinamente el 5 de agosto, esta vez una gran cantidad de personas estaban presentes para proteger a Jamia, mientras que solo unos 15 voluntarios estaban de servicio en ambos lados de la carretera para la protección del Jalsa. Shehryar se unió a ellos y participó atentamente en los esfuerzos de seguridad, ayudando a Qaid Sahib en todos los asuntos. De repente los atacantes irrumpieron rompiendo la puerta y al entrar gritaron consignas y comenzaron a golpear sin piedad a la gente con palos, hiriendo a muchos. Shehryar sufrió las heridas más graves, particularmente en la cabeza. Su cuerpo inferior quedó completamente paralizado en ese momento. Poco después llegó un vehículo del ejército. Con su llegada, los agresores huyeron del lugar
dejando atrás a los Ahmadis heridos. Qaid Sahib escribe que Shariat siempre estaba listo para el deber y el servicio. Participó activamente en la limpieza de la mezquita y otras actividades de Bakar Ahmad, y también involucró a otros en estos esfuerzos. Cumplió con el deber de despertar a la gente para las oraciones del Fajr y Tahajjud, oraciones voluntarias antes del amanecer. Zahir Sahib, un estudiante del Jamia, escribe que durante el interior de Shahryar, él estaba de servicio en el área. Le preguntó a un Khadim de Ahmadnagar, quien a menudo jugaba con él, sobre las cualidades especiales que distinguían a Shahryar. El Khadim respondió haciendo referencia a una exposición que se celebró en el Elsa en 2023 sobre el martirio de Zahid Hassan. Todos estaban viendo la exposición cuando de repente Shahryar comentó: ojalá yo también hubiera podido ser martirizado como el hermano Zahid, para que mi imagen estuviera aquí y se hiciera mención de mí en el sermón. Se sorprendieron mucho al escuchar esto de él. Dios Altísimo ha cumplido su deseo. La tía del fallecido Sinat Fozia dice: era el más joven de sus hermanos, escuchaba a todos y ayudaba a todos en su trabajo. El día del ataque, cuando salía de su casa, dijo: debo proteger la mezquita. Si no puedo hacerlo, seré martirizado. El mártir fallecido también dio ejemplo de sacrificio a sus mayores. Que Dios Altísimo eleve su posición y conceda paciencia y perseverancia a sus padres y familiares. La siguiente mención, cuyo funeral dirigiré en cuerpo ausente, es la de un miembro árabe pionero, Abdullah Asad Ode Saheb de Kababil, quien falleció recientemente a la edad de 94 años. Ciertamente a Allah pertenecemos y a Él volveremos. Fue criado en un hogar que tenía una gran conexión de amor y sinceridad con los misioneros de Kababil. Los esfuerzos sinceros y las oraciones de estos misioneros, y sobre todo las oraciones de Hazrat Muslim Maud han dado como resultado que Kababil siempre permanezca bajo la protección y seguridad de Dios Altísimo, especialmente durante la guerra de Palestina y en 1948. Cuando hubieron desplazamientos a gran escala, Dios Altísimo mantuvo a Kababil a salvo. Desde la época de Hazrat Muslim Maud, a lo largo de toda su vida, el fallecido mantuvo correspondencia con los califas ahmadis y tuvo una profunda conexión de obediencia y sinceridad hacia ellos. Fue uno de los miembros iniciales del programa de Wasiyat. En 1934, Maulana Abul Ata Jalindri Sahib abrió la escuela Ahmadi, donde el fallecido obtuvo su educación primaria. Luego, en 1948, se inscribió en una escuela de enseñanza media en inglés, donde se graduó. Luego obtuvo su maestría con honores de la Universidad Al-Quds. Después trabajó en el Departamento de Comercio y Negocio durante 20 años. Más tarde tuvo la oportunidad de desempeñar un papel destacado en el Departamento de Auditoría del Gobierno. Se jubiló de allí en 1995. Después de su jubilación, fue nominado como presidente de Asuntos Islámicos en el Ministerio de Asuntos Religiosos. Algunos países islámicos se opusieron a él porque era Ahmadi. Se mantuvo firme en sus principios y en el Ahmadiyyat y se retiró de la consideración. En 1945, Hazrat Chaudhry Zafar Khan Saheb visitó Palestina como representante de las Naciones Unidas. Durante esta gira, también visitó la casa de la misión y se quedó en la casa del difunto Abdul Salam Muhammad Saleh Ode, quien era el abuelo paterno de Sharif Ode. El difunto Abdullah Asad Saheb tenía 15 años en ese momento, venía a servir a Chaudhry Saheb a diario y también le llevaba el periódico. El difunto siempre mantuvo una estrecha relación con los misioneros. Tuvo la oportunidad de servir a la comunidad como secretario general, secretario de Educación y Formación, Asuntos Externos, presidente de la Organización Auxiliar de los Ancianos y secretario del Jubileo. Ayudó al difunto misionero Jalaluddin Kamal Saheb
en el gran proyecto de la nueva construcción de la Madrasa Ahmadi en Kababir. Fue un escritor extraordinario. A lo largo de 70 años escribió decenas de artículos para la revista Al-Bushra. Tradujo al árabe el comentario inglés de Surah Al-Kahf, que se publicó en la comunidad durante la época en que el respetado misionero Fadl el Bashir Sahib estaba allí. En los países árabes se difundió propaganda contra la comunidad que decía que el Ahmadiyyat y el Bahaísmo eran dos caras de la misma moneda. Agruparon a la comunidad con los Bahá'ís. En respuesta, Abdullah se escribió un libro en árabe titulado Al-Muhammara al-Kubra, que sirvió como respuesta decisiva. De manera similar, también escribió un libro sobre la historia de la comunidad en Kababir, titulado Al-Kababir Baladi. Era sincero, tenía un profundo sentido del honor y era un verdadero servidor de la comunidad que se enorgullecía de todo lo que tuviera que ver con la comunidad y el Ahmadiyyat. También le solicitaron que se convirtiera en miembro del parlamento. Sin embargo, se negó, alegando que la política requería seguir ciertos principios, mientras que sus principios se basaban en el Ahmadiyyat. El hijo del fallecido Jalil Sahib dice: mi padre está ocupado con el trabajo de la comunidad. A veces, cuando mi madre sugería que se sentaran juntos a tomar el té o salir a algún lado, él respondía diciendo: tengo un trabajo importante de la comunidad que hacer y solo pensaré en otras cosas cuando haya terminado ese trabajo. Su primera prioridad era el trabajo de la comunidad. Le sobreviven 3 hijos, 3 hijas y 14 nietos. Que Dios Altísimo conceda al fallecido perdón y misericordia, eleve su posición y permita que su descendencia siga sus pasos. Como dije, ofreceré estas oraciones funerarias en cuerpos ausentes después de la oración del viernes. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر